Amados hermanos, les damos la bienvenida a una nueva presentación del programa Doctrinas Bíblicas, en el cual estamos estudiando los temas básicos de doctrina cristiana. Siempre sugerimos a nuestros oyentes tener a mano un cuaderno o libreta donde usted pueda ir tomando nota de los temas que aquí exponemos. Esto para su mayor aprovechamiento espiritual. Si usted anota las ideas principales que vamos mencionando, como también las citas bíblicas, le será de mucha utilidad para un posterior repaso que usted desea hacer. En esta ocasión, comenzaremos a estudiar otro tema de doctrina bíblica y es el que lleva por título La expiación limitada. Puede anotar usted en su cuaderno o libreta de apuntes el tema La expiación limitada. Este vendría a ser el tercer tema dentro de la serie de doctrinas de gracia que hemos estudiado. El primero de los cuales fue la depravación total, el segundo la elección incondicional, que fue el tema que estábamos finalizando la semana anterior. Y en esta oportunidad, como he dicho, vamos a estudiar ahora la expiación limitada. El tema de la expiación limitada vendría a ser como la continuación de los temas que hemos estado estudiando en los últimos programas. Hemos visto ya cómo el hombre, a causa de su caída en Adán, se encuentra en un estado que llamábamos de depravación total, el cual nos presenta al ser humano como totalmente incompetente para poder hacer la voluntad de Dios, sin tener ninguna habilidad para hacer lo bueno. Y por esa razón, porque el hombre se encuentra muerto, espiritualmente hablando, y sin ninguna posibilidad de hacer lo que a Dios agrada, pues no habría para él ninguna esperanza de salvación, si no fuera porque Dios pudiera hacer algo por él. Y efectivamente Dios lo ha hecho, y es por eso de que Dios Todopoderoso establece su decreto de elección incondicional, a través del cual Él predestina a un número definido de personas para que sean herederos de la vida eterna y sean hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, para que estos elegidos puedan ser salvos, se necesita que Dios tenga una base sobre la cual Él pueda justificar al pecador. Sabemos que esta base es la muerte sustitutoria de su Hijo Jesucristo, porque en esa muerte los pecados de los escogidos son limpiados para que de esa manera el decreto de predestinación de Dios pueda ser cumplido en sus vidas. Ahora, la pregunta que tenemos en juego es, ¿por quiénes murió el Señor Jesucristo? ¿Murió solamente por los predestinados para vida eterna? ¿O es de que Cristo vino a morir por toda la humanidad y de esa forma Él compró por precio a todos los humanos? Esta pregunta es la que vamos a tratar de responder a lo largo de este estudio. En primer lugar, tenemos que decir que Dios tiene una serie de atributos que son propios de su divinidad. Así, por ejemplo, Dios es eterno. El ser eterno es un atributo divino, como también lo es la verdad, la bondad, el amor. Pero tenemos que establecer, en base a la Biblia, que hay una diferencia entre lo que es el amor y la bondad de Dios. Ambos son atributos divinos, pero que tienen diferentes cualidades y sobre todo diferentes objetos. Podemos decir de una manera general que solamente los escogidos de Dios son los participantes del amor de Dios. En cambio, la bondad de Dios es para con todos los hombres. Recordemos que Jesús dijo que su Padre era bueno para con todos, buenos y malos, así como Él hacía salir su sol sobre buenos y malos.
Eso nos enseña de que la bondad de Dios es para todos, para creyentes y para incrédulos. En cambio, Dios ama solamente a sus escogidos. Veamos una porción de la Biblia que nos demuestra esta verdad. El libro del profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículo 2, nos dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Con estas palabras Dios estaba dirigiendo a la familia de Israel. Pero es interesante que el Señor les dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Debemos comprender que cuando aquí se usa la palabra conocer, no está usada en el sentido de llegar al conocimiento o a la conciencia de algo, sino que se está usando la palabra conocer en el sentido de amar. Recuérdese, por ejemplo, que en el libro de Génesis, cuando se habla del amor de Adán hacia Eva, por ejemplo, se nos dice de que Adán conoció a su mujer Eva, pero no quiere decir que la conoció en el sentido de que alguien se la presentó y le dijo: esta será tu esposa, pues ya Adán la conocía de antemano. Pero a lo que sí se refiere es de que a Adán la amó. En ese mismo sentido es de que se está diciendo aquí que Dios solamente conoció a la familia de Israel de entre todas las familias de la tierra. Dios conoce a todas las familias, por supuesto, pero aquí se está usando la palabra conocer en el sentido de amar. Entonces dice con toda claridad: a vosotros solamente he amado de todas las familias de la tierra. Esto viene a ser una demostración de la verdad que expusimos hace un instante, y es de que Dios ama solamente a sus elegidos. Por cuanto la familia de Jacob son elegidos de Dios, pues a ellos es a los que Dios ama. En cambio, la bondad de Dios es para con todas sus criaturas, no solamente para buenos y malos, sino que aún para los animales y las plantas es la bondad de Dios, pero su amor es para sus escogidos. Veamos lo que nos dice ahora el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 8, siempre con respecto al objeto del amor de Dios. Romanos 8, versículo 29, nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Una vez más, se está usando aquí la palabra conocer, pero se usa en el sentido de amar, porque desde antes Dios conoció a todo el mundo, por supuesto, pero no todo el mundo es predestinado, según lo hemos estudiado en programas anteriores. Luego, debemos comprender que aquí la palabra conocer está usada en el sentido de amar. Y claramente se nos dice que a los que antes Dios amó, también los predestinó. Es decir, que todo el que fue amado fue predestinado. Lo que en sentido inverso nos lleva a comprender de que solamente los predestinados son el objeto del amor de Dios. Así de que Dios no ama de una manera indiscriminada a todas las criaturas, sino que Él ama tan solo a sus escogidos. Otro pasaje más que nos habla acerca de esta misma verdad es el que encontramos siempre en la carta a los romanos, ahora en el capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículo 13. El versículo 13 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este es un pasaje donde de una manera directa y con claridad podemos aprender que Dios en realidad no ama a todos los hombres. Muchas veces hemos oído a personas que aseguran que Dios ama a todos los hombres, pero eso es un error
que queda demostrado con este versículo donde dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Luego, si Dios aborrecía a Esaú, es claro que él no ama a todos los hombres, por cuanto Esaú es parte también de la humanidad. Así de que el amor de Dios es prodigado para aquellos a quienes Dios ha elegido. Y precisamente son elegidos por cuanto fueron amados por Dios. Y a la vez, solamente los elegidos son los que llegan a ser objeto del amor de Dios. Así de que hay que tener cuidado en entender esta verdad de que el amor de Dios es para sus escogidos. Ahora, la bondad de Dios, esa sí es para todas las criaturas. Y por la bondad de Dios es que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Por su bondad es que Él da el aire para que lo respiren desde los santos hasta los blasfemos. Pero en cuanto al amor, solamente sus escogidos son objetos de este amor. Habiendo sentado ya esta primera verdad, debemos ahora pasar al hecho de que el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo fue un producto no de la bondad de Dios, sino que del amor de Dios. Pero siendo de que el amor es patrimonio de los elegidos, pues eso nos lleva a pensar de que Cristo se entregó solamente por sus elegidos. Vamos a tomar un pasaje de la Biblia donde se nos demuestra esta verdad, y es la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 4. Primera de Juan 4. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. El versículo 10. Este es un pasaje muy interesante que completa este pensamiento. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como dije hace un momento, este es un versículo que viene a completar el pensamiento que hemos venido desarrollando, y es de que el amor, hemos ya demostrado en base a las citas bíblicas anteriores, que es para los escogidos solamente. Pero lo interesante es que Juan ahora nos explica en qué consiste ese amor. Y nos dice que ese amor consiste en que Dios nos amó primero a nosotros. Y por cuanto nos amó, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero ¿los pecados de quiénes? Lógicamente de los que habían sido amados por Dios. Y siendo de que Dios a ninguna de las familias de la tierra ha amado, sino solamente a la familia de sus escogidos, pues lógicamente podemos concluir que el Hijo vino para poner su vida en propiciación por los pecados de los escogidos de Dios, es decir, de aquellos mismos que Él amó. Espero que usted pueda ir captando la línea de pensamiento, el razonamiento que estamos tratando de desarrollar. Voy a repetir los principales elementos. Primero, el amor de Dios es solamente para sus escogidos, de manera tal que todo aquel que ha sido amado es escogido, y a la vez solo los escogidos son amados. Ahora, Juan nos dice que el amor consiste en que Cristo puso en propiciación su vida por los pecados de esos que habían sido amados. Luego, si solamente los elegidos son los que han llegado a ser amados por Dios, es obvio pensar entonces de que Cristo puso su vida en propiciación tan solo de sus elegidos, por cuanto el amor consiste en que Él puso su vida por los pecados de esas personas amadas. Para confirmar escrituralmente esto que he dicho, vamos ahora a considerar otra porción bíblica, y es la que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5.
Efesios capítulo 5, el versículo 25. Dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Notemos que este pasaje viene a completar el razonamiento que hemos llevado. Viene a confirmarlo una vez más. Porque en primer lugar dice que los esposos deben amar a sus esposas con el mismo amor con que Cristo amó a la iglesia. Pero note ese detalle. Cristo amó a la iglesia. No se dice de que Cristo haya amado a toda la humanidad, sino que dice que amó a la iglesia. Y sabemos que la iglesia está formada solamente por el número de los elegidos de Dios. Luego, como Cristo amó a la iglesia, la principal demostración de amor es la entrega. Luego dice que Cristo, porque amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Nótelo bien. Como Cristo amaba a la iglesia, se entregó por la iglesia. Entonces, este es un pasaje que con toda claridad nos está enseñando ambas verdades. La primera, de que Cristo ama tan solo a su iglesia. Cristo es bondadoso para con toda la humanidad, pero Él ama a su iglesia. Y por lo tanto, se entregó no por toda la humanidad, sino que dice que se entregó por ella, es decir, por su iglesia. De tal forma de que la expiación es limitada en el sentido de que Cristo dio su vida no por toda la humanidad como tradicionalmente se piensa, sino que por su iglesia como lo enseña la palabra de Dios. Estamos conscientes de que para muchas personas esta enseñanza bíblica pudiera resultar quizás hasta escandalosa, porque muchas veces se ha enseñado y se ha insistido en que Jesús vino a dar su vida por toda la humanidad, pero estamos viendo en base a la palabra de Dios que Cristo dio su vida tan solo por sus escogidos. Eso él mismo lo enseñó con palabras de su boca, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, puede usted anotar la cita bíblica. En primer lugar, el versículo 15. Dice el Señor: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Notemos en primer lugar lo que aquí el Señor está diciendo. Dice: yo pongo mi vida por las ovejas. Ahora, debemos estar conscientes de que Jesús, al hablar de ovejas, se refería a sus escogidos. No se estaba refiriendo a toda la humanidad, porque recordemos que, siguiendo con esta comparación, en otra parte el Señor dice que serán puestos a un lado las ovejas y en otro lugar los cabritos. Es decir, de que no todos los hombres son ovejas. Hay quienes son cabritos y lógicamente Cristo no vino a poner su vida por los cabritos, sino que Él dice que vino a poner su vida por las ovejas. Eso queda claro en este mismo capítulo 10 de Juan que estamos citando, en el versículo 26. Versículo 26, donde Jesús les dice a los judíos: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces note qué importante es esta declaración de Jesús, que le dice a los judíos: no sois de mis ovejas, aunque eran hombres, aunque eran parte de la humanidad, pero no eran ovejas. Y el Señor ha dicho: he venido para poner mi vida por las ovejas. Entonces, como hay hombres que no son ovejas, entonces quiere decir de que Jesús no vino a poner su vida por toda la humanidad, sino que tan solo por los que de la humanidad llegarían a ser ovejas. En otras palabras, Cristo vino a poner su vida en rescate tan solo de sus elegidos y no de toda la humanidad como comúnmente se cree. Como vuelvo a repetir, quizás esta enseñanza
que ahora quizás muchos descubren por primera vez en la palabra de Dios, pudiera ser de escándalo para muchos que habían estado habituados a pensar de que Jesús vino a morir indiscriminadamente por toda la humanidad. Pero debemos considerar esta verdad bíblica que hemos extraído de estos pasajes escriturales. Ahora, veamos esta misma verdad desde otro aspecto y preguntémonos, ¿es suficiente la muerte de Cristo para salvar al pecador, sí o no? Ese es el punto. Si hay una persona que diga de que la muerte de Cristo no es suficiente para salvar al pecador, pues entonces la tal persona ha negado la gracia del Señor, ha negado la sustancia misma del Evangelio, porque nosotros sabemos que la muerte de Cristo es suficiente para salvar al pecador y no hay que añadir más al sacrificio que Él hizo. Como el mismo apóstol Pablo lo declara cuando escribe su carta a los hebreos, donde él dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que el sacrificio de Cristo es infalible y todos aquellos que fueron incluidos en ese sacrificio infaliblemente serán salvos. Entonces, si nosotros llegamos a la contestación de que sí, el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar al pecador, entonces, si el sacrificio de Cristo, si la muerte de Jesús es suficiente para salvar al pecador, necesariamente tenemos que llegar a la conclusión entonces de que Cristo no murió por todos los hombres. Porque si la muerte de Cristo automáticamente hace salvo al que recibe ese sacrificio, entonces lógicamente no puede toda la humanidad haber sido incluida en ese sacrificio, porque entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que todos los hombres se van a salvar. Y entonces caeríamos en un universalismo y tendríamos que decir que el infierno no existe y que no habrá condenación para nadie, por cuanto Cristo vino a morir por todos los hombres. Pero ya hemos visto en base a la palabra de Dios que Cristo no vino a poner su vida por toda la humanidad, sino solo por su iglesia, solo por sus ovejas, solo por los que Él amó, es decir, sus escogidos. Veamos de que aquellos que no limitan el alcance de la expiación de Cristo, sí limitan el poder de esa expiación. Y eso es un error trágico, porque querer restarle eficacia al sacrificio de Cristo es hasta blasfemo. En cambio, limitar el alcance del sacrificio de Cristo al número de sus escogidos en ninguna manera constituye una ofensa al Espíritu de gracia de Dios, sino que al contrario, hemos visto en base a la Biblia que es demostración de las enseñanzas que están allí plasmadas. De manera pues, de que al limitar el alcance que tiene la expiación de Cristo, estamos a la vez confirmando la verdad de que ese sacrificio de Cristo es infalible. Vamos a tratar de aclarar esto un poco más a través de un ejemplo. Imaginemos de que hay alguna enfermedad mortal, pero que hay un médico que ha logrado descubrir un remedio que es eficaz, que es infalible, que todo aquel que reciba la administración de la dosis adecuada será salvado de esa mortal enfermedad. Entonces es lógico pensar que todas aquellas personas que reciban ese remedio infalible, también infaliblemente se curarán de la enfermedad. Lo mismo sucede con la enfermedad mortal del pecado. El sacrificio de Cristo en la cruz, ¿es suficiente o no es suficiente? Nosotros creemos en base a la Biblia de que sí es suficiente. Entonces, todas aquellas personas que fueron incluidas en el sacrificio de Cristo serán infaliblemente salvadas de la enfermedad mortal del pecado. Y por eso es que volvemos a insistir de que no es posible de que Cristo haya venido a morir por toda la humanidad, porque si Él vino a morir por toda la humanidad, entonces toda la humanidad infaliblemente será salvada.
porque el sacrificio de Cristo no puede fallar, porque en sí mismo es suficiente, es completo, no necesita más añadiduras, pues Cristo hizo todo lo que era necesario hacer para que el hombre pueda ser salvo. De manera que para no caer en un universalismo, es necesario ratificar la verdad escritural de que Cristo vino a dar su vida por sus ovejas solamente, por su iglesia solamente, por los que él amó solamente, es decir, por sus elegidos. Notemos de que, de todas maneras, siempre hay que limitar, pero limitaremos la extensión del sacrificio o limitaremos su eficacia. Los hombres que dicen o que enseñan que Cristo vino a morir por toda la humanidad necesariamente tienen que limitar la eficacia del sacrificio de Cristo para no caer en un universalismo. Entonces ellos dicen, Cristo vino a morir por toda la humanidad, pero es necesario que los hombres crean para ganar ese beneficio de la muerte de Cristo. Entonces ellos están diciendo de que el sacrificio de Cristo en sí no es suficiente, sino que para que pueda ser eficaz, los hombres tienen que añadirle la fe, el arrepentimiento, su andar santo delante de Dios. Y entonces esto nos lleva a la conclusión que el sacrificio de Cristo no fue completo, no es suficiente para satisfacer a Dios, sino que a ese sacrificio hay que añadir todas las cosas que estos hombres inventan. Entonces ellos no limitan la extensión del sacrificio de Cristo, pero sí limitan su eficacia. Y eso, como hemos dicho, contradice todo el espíritu de las Escrituras y adopta un carácter blasfemo contra la gracia de Dios. En cambio, al limitar la extensión, no limitamos la eficacia del sacrificio de Cristo, sino que lo confirmamos. Y todo aquel que está incluido en el sacrificio de Cristo, infaliblemente será salvo, por cuanto ese sacrificio es eficaz. De tal forma de que el hecho de limitar la extensión